Historia con Alfonso Gómez Rossi. Hola, en un día como hoy, pero de 1759, se firmaron las capitulaciones de Quebec, un acuerdo que pone fin, de alguna manera, al imperio francés que existía en Norteamérica. Sería todavía unos meses después que caería la ciudad de Montreal, pero la caída de Quebec significó para el imperio francés el fin de un imperio norteamericano. Ahora bien, vamos a tratar de entender por qué se dio esta situación y contextualizarlo dentro de las circunstancias de la época. Durante los siglos XVII y XVIII, el imperio francés se había expandido por Norteamérica, el Caribe y partes de la India. Ahora bien, cuando España y Portugal se repartieron el mundo conocido a través del Tratado de Tordesillas, el rey francés, Francisco I, dijo que en ninguna parte del testamento de Adán había un codicilio que dijera que el mundo era solamente para los españoles y los portugueses, y la corte francesa había animado a los exploradores de Francia a buscar territorios donde se pudiera asentar Francia para colonizar y conquistar, con la idea de que si los españoles habían podido encontrar un imperio como el azteca o el inca, Francia también tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, a través de sus descubrimientos, y digo descubrimientos con cierta cautela, porque cuando hablamos de descubrimientos, estos territorios en América ya estaban ocupados por tribus indígenas. Los franceses empiezan a reclamar los territorios que se encontraban entre las grandes vertientes acuáticas de Norteamérica. ¿A qué me refiero? Me refiero a los ríos Mississippi y al río San Lorenzo, que conectaba al Atlántico con los lagos que se encuentran en torno a Michigan, ¿no? El lago Superior, el lago Michigan, el lago Hurón, todos estos lagos que servían como una gran conexión de territorio interno y que finalmente conectaban con Francia. Ahora bien, Francia en ese momento no estaba interesada tanto en la explotación de la tierra como los españoles, y tampoco estaba interesado en mandar a herejes protestantes a los territorios que se encontraban en Norteamérica. La colonización de Francia va a ser distinta a ambas, ¿no? Mientras que los españoles van a tener la suerte de haber encontrado a indígenas y civilizaciones que eran sedentarias y que tenían ya un sistema tributario y un sistema de trabajo, los franceses van a encontrar a tribus nómadas que no están interesadas en ser esclavos de los franceses. Al mismo tiempo, los ingleses empiezan a mandar a aquellos grupos protestantes que no quieren participar en la iglesia anglicana, y Francia decide que esto no va a ser tampoco algo que va a querer, sino que va a querer a colonizadores que sean fielmente católicos. Entonces, esto va a reducir mucho las posibilidades de la migración de Francia hacia las colonias. Sin indígenas que ellos pudieran explotar, el trabajo va a depender exactamente de los franceses. Y sin una motivación religiosa, como los peregrinos o los puritanos de Massachusetts, no había muchos incentivos para que vinieran los franceses. Entonces vamos a encontrar que los franceses que sí llegan generalmente se van a establecer en ciertas partes de Norteamérica y se van a dedicar a buscar el comercio a través de la piel del castor. La piel del castor fue muy importante durante los siglos XVII y XVIII y va a ser lo que van a comerciar principalmente los franceses en las colonias de Norteamérica, y van a ser conocidos como los coureurs de bois, ¿no? Los corredores del bosque, porque van a estar haciendo justamente este tipo de intercambio por pieles de castor, por espejos, rifles, etcétera, ¿no? Para el siglo XVIII, las colonias británicas, las 13 colonias británicas ya se habían expandido, más bien, ya habían crecido poblacionalmente a un rango bastante grande, ¿no? Y lo que estaba pasando es que muchos de los habitantes de las 13 colonias querían ocupar lo que ahora se conoce como el Valle del Río del Ohio, ¿no? Este valle es bastante extenso y ocupa el territorio de Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana y parte de Illinois. Ahora bien, ¿por qué querían migrar estos ciudadanos súbditos británicos hacia el interior? Porque ya no había territorio que pudieran ellos ocupar. Y veían estos territorios que ellos imaginaban que estaban vacíos, aunque recordemos, no estaba vacío ninguna parte del territorio, sino que estaba ocupado por los indígenas que ocupaban
esas partes originalmente, pero para los colonos británicos, estos indígenas no tenían derechos sobre la tierra porque ellos alegaban que no lo trabajaban y que ellos sí lo trabajarían. Entonces vamos a encontrar que los ingleses se están empujando hacia el oeste, cruzando las montañas Apalaches. Y los franceses estaban empujando hacia el sur, ¿no? De las ciudades de Montreal, de Quebec, de Detroit. Estaban empujando hacia el territorio de Pensilvania. Y aquí es donde vamos a encontrar que empiezan muchos de los conflictos, porque justo en lo que ahora es la ciudad de Pittsburgh, tanto los ingleses como los franceses van a fundar fuertes que van a reclamar el valle del río Ohio para sí, diciendo que este territorio es de ahora en adelante propiedad exclusiva de Francia o de la Gran Bretaña. Aparte de esto, los franceses y los ingleses se rehúsan a reconocer los derechos de los indígenas, ¿no? Entonces se convierte en una guerra de los franceses contra los ingleses, pero en medio también están las poblaciones indígenas que de alguna manera están siendo afectadas porque se les quiere quitar cualquier vestigio de territorio que tengan. Entonces, esta guerra, que se va a llamar en Estados Unidos la guerra contra los franceses y los indígenas, va a ser una guerra en la que los indígenas van a estar luchando por el bando que les favorezca más. Y en esta guerra casi siempre asumieron que Francia los iba a favorecer. Esta es una de las primeras guerras en las que vamos a ver que los indígenas definitivamente empiezan a perder la influencia sobre Norteamérica porque apoyan al bando equivocado, ¿no? Al mismo tiempo, en Europa se da la Guerra de los 7 años. Esta Guerra de 7 años en Estados Unidos realmente tiene otro nombre y tiene otra duración porque dura 9 años, no dura los 7 años, ¿no? Y entonces, en esta guerra lo que los colonos británicos quieren es apoderarse de las colonias británicas, de las colonias francesas, para expandirse y poder quedarse con los territorios que puedan cultivar, ¿no? Aquí esto es un interés netamente económico. Nosotros, como Virreinato de la Nueva España, también nos involucramos, ¿no? El rey hasta 1759 había sido Fernando VI. Fernando VI ha sido descrito como un rey que amaba la paz, no quería participar en la guerra. Y aunque la Guerra de los 7 años ya había comenzado y él tenía vínculos cercanos con la Casa Real de Francia, no tenía ningún interés en participar. Pero una vez que él fallece, su hermano Carlos, rey de Nápoles, llega a España como su sucesor y él le tiene un coraje trabado a los ingleses y decide participar en la guerra también con la esperanza de recuperar territorios españoles, sobre todo la isla de Menorca, en las Islas Baleares. Entonces Carlos III de España hace que España y sus territorios entren en la guerra, y lo primero que pasa es que como está aliado con Francia, Inglaterra toma los puertos de Manila y de La Habana en 1762. Y no recupera la isla de Menorca. En estas circunstancias, Gran Bretaña lo que busca es expulsar tanto a los españoles como a los franceses de Norteamérica. España lo que quería era poner un territorio, más bien dejar un territorio intermedio que protegiera a las colonias españolas de las colonias británicas, y el que los franceses controlaran el centro de Estados Unidos le beneficiaba a España porque había una zona que restringía el acceso de los anglosajones. Finalmente, en junio de 1759, los ingleses se acercan a Quebec y en las planicies de Abraham, los ingleses vencen a los franceses. En las capitulaciones que se firman en un día como hoy, se especifica que de ahora en adelante Quebec pasa a ser parte de Inglaterra. Se hacen una serie de reglas en las que se especifica, por ejemplo, que los ingleses no van a tomar la propiedad de los colonos franceses que viven en Quebec, que se va a respetar la religión católica, y a final de cuentas se hace entonces este traspaso de la provincia de Quebec, que es la parte que estaba a lo largo del río San Lorenzo, a territorio británico. Ahora es muy interesante, para nosotros hasta suena raro, porque antes las personas no pensaban en términos nacionales como lo haríamos nosotros, ¿no? Tal vez en el siglo, si hubiera sido un siglo después, en el siglo XIX, los quebecuas se hubieran identificado con Francia y hubieran dicho, ¿saben qué? Nosotros somos franceses y de ninguna manera aceptamos que seamos conquistados por los ingleses. Pero la realidad es que estos súbditos no se consideraban franceses, sino que simplemente súbditos de la corona, y como súbditos de la corona entendían que este territorio era un territorio de la corona francesa y que el rey podía traspasarlo
a las personas que considerara mejores. Y así fue como pasó. A final de cuentas, en 1763 se firman los tratados de paz que terminan la Guerra de los 7 años y los territorios franceses de Norteamérica desaparecen, ¿no? Por una parte, Carlos III de España le reclama a Francia que Florida hubiera pasado a manos de los ingleses. Y Francia, para compensarle a España su pérdida en la guerra, le cede el territorio al oeste del Mississippi, lo que se conoce como el territorio de la Luisiana. Y los ciudadanos británicos de las 13 colonias se van a quedar con todo el territorio al este del río Mississippi, desde Quebec hasta Florida, ¿no? Todo este gran territorio pertenece ahora a la corona británica. De alguna manera es un regalo envenenado, porque cuando lo recibe Inglaterra tiene unos problemas de dinero tremendos. Para poder ganar la guerra se tuvo que endeudar y asume que, como fueron los súbditos británicos de las 13 colonias los beneficiados, ellos van a tener que pagar los costos de la guerra. ¿Y cómo lo van a hacer? A partir del incremento de los impuestos. Y entonces empieza el incremento de los impuestos sobre el té y sobre las especias, que eventualmente desembocarían en la Guerra de Independencia. Aparte, los súbditos británicos de las 13 colonias que habían querido absorber estos territorios, pues resulta que la corona británica les dice que no, que todos los territorios entre el río Mississippi y los Apalaches van a pertenecer a las tribus indígenas. Y entonces no les da el derecho de cruzar la frontera, motivo por el que se había peleado esta guerra, ¿no? Entonces, esta guerra de los 7 años va a ser causal de que Estados Unidos busque la independencia unos 13 años después, ¿no? Entonces podemos ver esta guerra como algo que tiene un gran significado para la historia moderna, porque será la causante indirecta de la guerra de independencia de Estados Unidos. Y también nosotros como mexicanos, si queremos verlo, el hecho de que Luisiana haya pasado a ser parte de España, posteriormente se haya regresado a Francia y lo haya vendido Napoleón a Estados Unidos, significó para México también la independencia de Texas y posteriormente la conquista de los territorios de la Alta California y de Arizona. Entonces realmente no nos debe de quedar duda. La guerra de los 7 años o la guerra franco-indígena, como la llaman los americanos, va a tener una repercusión a lo largo de la historia que nos va a impactar también a nosotros hasta el presente, ¿no? Y también a Canadá. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues cuando vamos a las ciudades de Quebec o de Montreal, vemos que sigue habiendo francoparlantes y una cultura francófona que se gloría de ser precisamente descendiente de estos colonos franceses que llegaron cuando todavía era parte de Francia, pero que a final de cuentas se convierten en una colonia británica a partir de 1759. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la narración que les acabo de hacer y les deseo un excelente día. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.